Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es David y en esta ocasión pues vamos a hacer un proyecto basado en proyectos que ya otros makers han hecho y bueno, pues me he animado y cogiendo ideas de un sitio y de otro pues hemos montado un mini CNC. Básicamente es un dispositivo que nos va a permitir en este caso imprimir pequeñas notas, pequeños dibujos, pequeños mensajes utilizando materiales reciclados. Os explicaré los materiales que he ido usando conforme avance el vídeo y espero que os guste. Os dejo en la descripción del vídeo lo que podéis necesitar de cara a construir el proyecto. Lo primero que necesitaremos serán 2 unidades de DVD. Tienen que ser unidades que ya no queráis, que vayáis a tirar o que ya no sirvan. Tened en cuenta que los vamos a desmontar completamente y nos vamos a quedar con algunas de sus piezas para este proyecto, aunque podamos también utilizar otras para otros proyectos. De todo lo que está dentro de la caja de nuestra unidad de DVD, nos tenemos que quedar con esto, ¿de acuerdo? Vamos a intentar verlo en un vídeo rápido, puesto que el proceso de desmontaje puede llevar algún tiempo, ¿de acuerdo? Bien, esta parte es la que nos ha quedado hasta este punto. Ahora lo que tocaría sería quitar la lente, el láser y bueno, ese proceso pues es un poco más delicado. Hay que coger el soldador y quitar algunas soldaduras y bueno, lo que se intenta es conservar algunas piezas que pueden ser útiles para otros proyectos. Hay una serie de imanes también por ahí dentro que pueden ser interesantes. Como veis, aquí está el motor paso a paso con un riel que bueno, que aprovecharemos pues para que se mueva en este sentido o en este, ¿de acuerdo?
ya tenemos el otro eje. Nos ha costado un poco más de la cuenta desmontarlo, puesto que no disponía de destornillador de estrella. Me he encontrado con un par de tornillos de estrella. Y bueno, hemos conseguido salvar algunos elementos, como puede ser la lente, ¿vale? La podríamos utilizar para otros proyectos. Y también por otro lado hemos salvado lo que sería el láser. Lo tenemos aquí, que también lo podemos utilizar en otros proyectos. Bueno, ya tenemos los dos sistemas que nos van a servir para implementar nuestros ejes. Ahora vamos a soldar 4 cables. Necesitamos 4 por cada eje, a las 4 tomas que tenemos aquí en el motor paso a paso. Pero antes vamos a hacer una pequeña comprobación. Es necesario que cojamos un voltímetro y vemos qué bornas de los 4 que hay en cada eje están cortocircuitadas. Eso significará que esas 2 bornas están conectadas a la misma bobina, que es lo que nos interesa identificar. Es decir, 2 de estos terminales son de una bobina y otros 2 son de la otra bobina. Para ello, pues cogemos el multímetro, lo vamos a poner en modo resistencia, ¿vale? Ahora mismo me está marcando una resistencia infinita. Comprobamos que al cortocircuitar pues se va a 0. Entonces pues vamos a coger 2 bornas al azar, por ejemplo la primera y la segunda, y si se nos va a 0 significa que estas 2 están conectadas. Si podéis comprobar, con la tercera y con la cuarta no están conectadas, pero la primera y la segunda sí. Por lo tanto, por descarte, la tercera y la cuarta deberían de estar conectadas. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. Entonces vamos a tener por un lado la primera y la segunda, y por otro lado la tercera y la cuarta. Deciros que no siempre va a ser así, que va a depender del modelo de unidad de DVD que hayáis escogido, ¿vale? Entonces, nada, soldaremos y nos quedará algo así. El tipo de cable a utilizar pues son de tipo Dupont. Lo que he hecho ha sido cortarlo y pelarlo por un lado, y por el otro pues mantenemos el conector, porque nos va a hacer así más sencillo conectarlo a la placa de Arduino o a donde queramos conectarlo, ¿vale? Aprovecharé también para echarle un poco de silicona para que las conexiones pues estén más protegidas de cara a que esto pues se pueda mover o se pueda manipular. Para la siguiente parte vamos a necesitar ya el hardware del proyecto. En concreto vamos a utilizar un Arduino Uno, el que hemos utilizado en otros muchos proyectos, a la izquierda de la imagen, y a la derecha tenéis una chill que es para el control de motores. También permite conectar algún servo. Es una chill muy común y la podéis encontrar fácilmente y se utiliza en muchos proyectos. Yo tenía ya una por casa, así que vamos a reutilizarla. Si preferís podéis utilizar directamente los drivers conectados a una placa de pruebas o demás para no tener que utilizar las chips. Vamos a realizar unas pruebas antes de continuar para evitar que nos vaya a dar algún tipo de problema un poco más tarde. Hemos conectado los 2 motores a la chill de Arduino. En concreto, pues uno de ellos lo tenemos a este lado, siempre con la precaución de lo que comentamos antes, de que una bobina sea en uno de los extremos y otra bobina esté en el otro extremo. No mezclar los cables porque nos puede dar algún tipo de problema. Entonces lo vamos a conectar a la corriente y veremos si todo va bien.
Vale, pues parece que ambos ejes pues van bien. Vamos a construir ahora el armazón de nuestro proyecto. Para ello he utilizado panel de madera, aunque vosotros podéis utilizar cualquier otro material que podáis cortar o que podáis comprar cortado. Y bueno, en mi caso pues he utilizado la tapadera de una caja de madera que tenía por casa y vamos a necesitar cortarla para obtener tres piezas. Una de las piezas sería de 19 centímetros por 16 centímetros y después necesitamos dos de 14 centímetros por 4 centímetros. El grosor del panel en mi caso era de 3 milímetros, aunque os recomiendo, para darle un poquito más de estabilidad, que sea al menos de 5 milímetros. Con la ayuda de una Dremel o de alguna herramienta que tendráis por casa, vamos a realizar los cortes. Lo siguiente que necesitamos son una serie de piezas para ensamblar el proyecto. Yo he utilizado unas piezas impresas en 3 dimensiones, pero podéis sustituirlo por piezas que venden en ferretería. Las piezas en concreto se descargan de un proyecto que ya existe. Yo he dirigido a esta página, me las he descargado y una vez descargadas lo que hacemos es descomprimirlas. Bien, una vez que están descomprimidas pues las vamos a colocar en el programa para imprimirlas. En este caso el programa es Cura, un programa gratuito para generar G-code a partir de ficheros STL. Es un programa laminador. Aquí podemos ver las piezas y vamos a utilizar un perfil pues bastante común. Tampoco hace falta que tengan mucha precisión, con una capa de 0,2 puede ser más que suficiente. Y bueno, vamos a preparar lo que sería la impresión. Vemos cómo quedan las capas, las revisamos por si hubiera algún defecto o problema. Parece que está todo correcto y procedemos a exportar lo que sería el fichero G-code, que es lo que ya nos va a comprender la impresora. Aquí podemos ver el proceso de impresión a gran velocidad. Ahora vamos a proceder con el montaje del cabezal de nuestro dispositivo. Para ello vamos a necesitar un servo, un motorcito servo, es muy común también en este tipo de proyectos de electrónica. Algunas de las piezas en 3D que hemos impreso anteriormente, un tornillo de métrica 4 de 2 centímetros con su tuerca correspondiente y una tuerca de tipo mariposa adicional. También necesitaremos una varilla de unos 8 centímetros de largo y unos 3 milímetros de diámetro. Lo que ocurre es que yo no tenía ese tipo de varilla y he utilizado una de más grosor, por lo cual he tenido que adaptar algunas cosas. Si utilizáis la varilla de 3 milímetros, un muelle de un bolígrafo os podrá valer como resorte para el cabezal.
Es decir, coged un boli que tengáis que ya no os sirva y retiráis el muelle. En la base del cabezal ajustamos el servo, tened en cuenta la posición en la que lo he puesto y utilizamos los dos tornillos que suelen venir con el servo para ajustarlo y que quede fijo. Colocamos el accesorio de plástico que incluye el servo con su tornillo correspondiente para que quede fijo, a la vez que vamos a introducir la varilla por el agujero superior y también introduciremos el muelle dentro de la varilla. Introducimos la pieza que va a sujetar el lápiz o el rotulador dentro de la varilla y desplazamos la varilla hasta abajo. Por último, montáis el tornillo con las dos tuercas como podéis ver en la imagen. Con esto tenemos finalizado el cabezal. Ahí podéis ver en la imagen cómo hemos colocado un lápiz. Aquí podemos observar una prueba de funcionamiento de nuestro cabezal. Vemos cómo hace el movimiento que después va a permitir que el lápiz pinte o no pinte. Ahora pegamos el soporte del cabezal a uno de los ejes. He utilizado para ello pegamento instantáneo y también decir que he quitado lo que sería la varilla, el muelle, el lápiz, para que sea más sencillo manipular los elementos y al final lo volveremos a colocar. Montaremos ahora la base. Para ello necesitaremos 4 tornillos de 3 centímetros de métrica 4, 4 arandelas y 4 tuercas, todas ellas de métrica 4, los prolongadores que imprimimos en 3D o en su defecto de metal si lo habéis comprado en una ferretería, la base de madera y el otro eje que nos queda libre una vez que ya habíamos pegado el cabezal en el otro. Con ayuda de un lápiz realizamos las marcas donde realizaremos los taladros correspondientes. Con la ayuda de una Dremel o de algún tipo de taladro realizamos los agujeros. Introducimos los tornillos desde abajo hacia arriba, insertamos los prolongadores, colocamos el marco que va en la zona inferior, colocamos ahora las arandelas correspondientes en los 4 tornillos y por último las tuercas. Lo siguiente que vamos a hacer es montar el eje Z. Para ello necesitaremos todo lo que hemos montado en el paso anterior, los 2 trozos de madera que cortamos además de la base, 4 tornillos de métrica 3 de 1,5 centímetros, 2 aproximadamente, con sus 4 tuercas correspondientes de métrica 3, 4 escuadras que, o utilizamos la que hemos impreso en 3D o la compráis en la ferretería, y 4 tornillos para clavar, de poquito, lo más pequeñito que encontréis, puesto que va clavado en el tablero y si no lo encontráis muy pequeñito o el tablero es muy fino, os va a pasar como a mí, que he tenido que utilizar unas pocas de arandelas para que no traspase demasiado. Y esta es la forma en la que os tiene que quedar. Vemos que las escuadras las hemos colocado al tablero de la base con los tornillos de clavar. Yo he utilizado, como os he dicho, unas arandelas por no clavarlo demasiado y que traspase mucho por debajo. Y los tornillos de métrica 3 son los que soportan los 2 panelitos de madera que van a sujetar nuestro eje. Si os fijáis, los paneles de madera van lo más pegado posible al chasis que ya teníamos colocado en la base. Ahora vamos a necesitar, para montar la estructura del eje superior, 4 prolongadores, 4 tornillos como los que utilizamos en pasos anteriores de métrica 4 de 3 centímetros, 4 tuercas métrica 4 y 4 arandelas métrica 4. También necesitaremos el eje superior, por supuesto. Marcamos con un lápiz donde realizaremos los taladros y después pues procedemos a realizarlos. Colocaremos los prolongadores con los tornillos, las arandelas y las tuercas, de forma que ya nos quede fijado en la parte superior el eje Z. Aquí tenéis una vista lateral
y por último una vista trasera. Últimos detalles de montaje. He impreso en 3D una pequeña plaquita de 5×5 que también os dejaré para que lo podáis imprimir para que nos sirva de base. La he pegado con pegamento instantáneo a la estructura de la base. Volvemos a montar el cabezal como lo hicimos en los pasos anteriores y ya tenemos el montaje completo. He colocado una lámina de plástico suave para que cuando se pinte, pues la rugosidad de la impresión en 3D, que es mínima, pero en este caso se puede notar, pues digamos que obtengamos un resultado mejor de impresión. También vamos a utilizar un par de pinzas para sujetar lo que es el papel a la base. Vamos ahora con la electrónica. En este caso es sencillo. Conectamos los motores, como hemos visto en pasos anteriores, en la chill de motores. El servo lo vamos a conectar también a la chill de motores. Veis en la foto abajo a la derecha donde está conectado, en el servo 1. También podríamos conectar un segundo, pero en este proyecto no nos hace falta. Conectaremos Arduino por USB, además de conectarlo a una alimentación externa, puesto que el sistema no funciona si no lo conectamos con una fuente adicional de energía. El puerto USB no tiene suficiente energía para alimentar todo lo que necesita el proyecto. Una vez tengamos ya conectada toda la electrónica, vamos a cargar el firmware. El firmware en este caso pues no lo he desarrollado yo, es de un proyecto ya existente y os debo decir que lo único que tenéis que tener en cuenta son un par de parámetros que os estoy marcando ahora mismo, que van a indicar el nivel de subida y de bajada del servo, que tendréis que ajustar conforme hayáis hecho el montaje. Bien, ¿y cómo vamos a enviar a imprimir texto e imágenes a nuestro dispositivo? Pues vamos a utilizar para ello un programita, es un poco rudimentario, pero la verdad es que hace el apaño. Pero previamente necesitaremos tener lo que vamos a imprimir en formato G-code, ¿vale? Entonces, para ello o localizamos una imagen ya procesada y lista para imprimir, que hemos encontrado algunos ejemplos en los proyectos ya desarrollados, o intentamos hacer nuestra propia imagen con texto desde cero. Entonces, voy a explicar cómo se hace de forma conjunta. Voy a hacer una imagen y vamos a mandarla a imprimir. Vamos a ello. En primer lugar, necesitamos un software que se llama Inkscape en una versión muy concreta, en concreto la 0.48. Hay que asegurarse bien de que usamos esa versión porque necesitamos un plugin que solo es compatible con esa versión. Entonces vamos a ver las características de la imagen, la ponemos en centímetros y necesitamos crear un documento que sea de 8 por 8 centímetros. Aunque el área de impresión va a ser 4 por 4, pero el documento tiene que ser de 8 por 8. Y solo vamos a utilizar una zona de 4 por 4 dentro del documento comprendido en el margen superior derecho, este que os estoy marcando. Entonces solo vamos a tener como lugar válido para colocar elementos a imprimir en ese fragmento. ¿Qué hacemos ahora? Pues tenemos que localizar una imagen, ¿vale? Yo me he descargado esta en PNG, ¿de acuerdo? Es conveniente que sea en PNG y bueno, a poder ser que tenga transparencias para que el proceso sea sencillo. Le damos a la opción que viene por defecto, vale. Ahora la vamos a redimensionar. La colocamos, la vamos colocando y redimensionando poco a poco hasta ajustarla a como nosotros queramos. Vale. Bien. Ahora vamos a vectorizarla. Hay varias formas de hacerlo. En este caso, pues vamos a elegir una vectorización por color, que es la que me ha funcionado para este caso. ¿Vale? Entonces ya esa imagen que la teníamos en PNG, pues vamos a transformarla en una imagen vectorizada.
ya la tenemos vectorizada. Ahora tenéis que tener la precaución de borrar la anterior, ¿vale? La que estaba en PNG, porque te crea la vectorizada encima de la PNG. Desplazo a la derecha, como habéis visto, la vectorizada, borro y ahora la vuelvo a colocar en un lugar que esté dentro de mi área de impresión, que os recuerdo que es 4×4 en la esquina superior derecha. Ahora vamos a escribir un texto para que el ejemplo sea más completo, tengamos tanto una imagen como texto. Reducimos un poco el tamaño para que nos quepa, desplazamos, vale, y ahora, importante, tenemos que seleccionar el elemento y tenemos que convertirlo a trazo, tanto el dibujo como el texto. Muy bien. Ahora le damos a guardar como y buscamos el formato G-Code. Este formato G-Code no viene por defecto, se lo he introducido a través de un plugin que también os dejo en las referencias. Es un plugin para que estos trayectos no los transforme en G-Code, que es lo que va a entender nuestro sistema. Le damos a todas las opciones por defecto tal como están. Y ahora vamos al programa para lo que es la impresión en sí, el enviar el G-Code a nuestro dispositivo. Lo iniciamos, también lo dejaré en la referencia. Pulsamos P para seleccionar el puerto en el que tenemos conectado Arduino, en mi caso es COM3. Entonces pulsamos P, elegimos COM3, viene por defecto. Y ahora pulsamos la letra G y vamos a elegir el fichero que hemos generado en Inkscape. ¿De acuerdo? Lo seleccionamos y ya tenemos a nuestro sistema imprimiendo. Os pongo otros ejemplos de impresión acelerados.